Otro miércoles ha llegado y es momento de seguir hablando de Dexter New Blood. Hemos llegado realmente rápido al episodio número 7, ya únicamente nos faltan 3 más por revisar. 3 episodios más en los que veremos cómo es que llegamos a la conclusión de todos los eventos que han ido sucediendo a lo largo de cada capítulo desde que empezamos con esta serie. Nuevamente, y como ya es una costumbre aquí en esta serie, empezamos muy poco después del final del capítulo anterior. No es un final exactamente en el momento, pero sí con una diferencia de poco tiempo. En esta ocasión, Dexter llegando a la cueva donde estaba Angela, descubriendo el cuerpo de la que presumiblemente era su amiga Iris. Entonces vemos aquí un poco de fanservice, si quieres verlo un poco de ese modo, en el que Dexter empieza a revisar la escena, empieza a encontrar algunas cosas, descubre que la persona que estaba debajo de las piedras estaba viva cuando fue enterrada bajo esas piedras. Entonces Angela se ve emocionalmente afectada bastante, y ella sigue pensando que Kurt Caldwell es el responsable. Sin embargo, de momento no hay ninguna evidencia que lo vincule a la muerte de esta chica, excepto que Dexter, en su trabajo como profesional, recordemos que Dexter siempre había sido muy observador en su trabajo como analista de salpicaduras de sangre y sobre todo su trabajo como forense, únicamente fallando cuando alguna víctima se atravesaba por ahí. Entonces descubre una pequeña muestra de ADN, un poco de sangre en uno de los dientes de la chica muerta, descubriendo que ésta hirió a su agresor antes de morir. Entonces, a pesar de que la muestra de ADN tiene muchos años, es probable que los revele a la identidad del secuestrador, por lo tanto también del asesino. Sumado a ello, para aumentar las sospechas de Angela hacia Kurt, Dexter le confiesa un poco lo que pasó en el episodio anterior, que fue que salvó a Molly de ser asesinada de Kurt Caldwell en la cabaña remota que tiene, que es donde asesina a todas sus víctimas. Y cuando llegaron a esta cabaña descubrieron que el cuarto que tenía amueblado Kurt actualmente está desmantelado, ya no hay nada, está todo destruido completamente. Así que las sospechas hacia este personaje no hacen más que aumentar gracias a Dexter. Sumado a ello también vemos que Harrison sigue presentando estos instintos de violencia, a pesar de que en el episodio anterior concretó su relación, o podríamos decir que alcanzó una relación mucho más íntima, por así decirlo, con la hija de Angela. Pero en esta ocasión Angela se muestra, bueno, la hija de Angela, perdón, se muestra un poco renuente a juntarse con él, porque recordemos que Harrison al final del episodio anterior le rompió el brazo a un chico. Entonces esto es algo que a ella le llama mucho la atención y Harrison decide no hablar de ello, entonces se aleja de ella. También tenemos un momento épico, un momento que remonta mucho a las temporadas anteriores, que era cuando Dexter se encontraba con el asesino serial de turno y entablaba una conversación, a veces sabiendo que era él, otras veces tratando de evitar su muerte. Este tipo de conversaciones que suelen ser muy interesantes, y en Dexter New Blood volvemos a recuperar un poco eso también. Tenemos una conversación bastante interesante, una especie de tira y jala, tratando de hacer caer en jaque al otro para que revele información sobre cada uno, es decir, que Kurt se revele como un asesino ante él, aunque Dexter ya lo sabe. También que Kurt revele qué intenciones tiene con Harrison, y de parte de Kurt descubrir quién fue el asesino de su hijo, aunque a estas alturas él ya sabe quién fue. Como ya mencioné al inicio, hay una muestra de ADN que se logra vincular con Kurt, y entonces este personaje es arrestado por Angela, y se supone que quizás tengamos el final feliz que estábamos buscando, ¿no? Angela resuelve los problemas de las desapariciones de chicas y Kurt recibe su merecido, pero como ya sabemos, esta es una serie de Dexter, el camino de la justicia no siempre funciona, y entonces quizás nuestro protagonista tenga que buscar el modo de salvar esta situación. También una situación que sirve para destantear a Dexter y por momentos a nosotros mismos es que en cierto momento Dexter recibe un tornillo quirúrgico de titanio. Entonces Dexter está tratando de averiguar qué rayos es ese tornillo, por qué se lo mandó Kurt, porque es la única persona que podría habérselo mandado. Y entonces cuando descubre por qué se lo mandaron, descubrimos algo realmente aterrador. Y es lo que ya veníamos viendo desde episodios anteriores. Sin embargo, no voy a entrar en demasiados spoilers con esa situación. Ya en su momento ustedes lo verán en el episodio número 7 que salió este lunes. Realmente hablar sin spoilers es ya prácticamente imposible. Así que he tratado de dar spoilers mucho más pequeños, más basados en episodios anteriores que en lo que vimos en este. Pero ahora sí, es momento de hablar de la sección con spoilers.
Como ya mencioné, arrestaron a Kurt Caldwell. Entonces este tiene que preparar una defensa porque hay muestras de ADN que lo vinculan directamente con la chica encontrada en la cueva, es decir, Iris. Entonces lo que hace lo que atina a decir, es contar su vida trágica, cómo su padre era una persona que abusaba de su madre, que era una persona violenta y que al final probablemente el mismo padre de Kurt Caldwell fue el responsable de la muerte de Iris. Sin embargo, nosotros ya sabemos que esto no es verdad. Esto también se nos es revelado a través de un flashback que se nos va mostrando conforme él va contando la experiencia. Y vemos cómo fue la primera víctima de Kurt Caldwell, que tiene un modus operandi más accidental pero bastante similar. ¿A qué me refiero con esto? Kurt Caldwell era un tipo que manejaba camiones. Un día en carretera se encontró con Iris, la amiga de Angela, y entonces decide ayudarla, quiere llevarla a casa, pero esta chica no quiere regresar a su casa, lo muerde, de ahí la sangre en su diente. La chica entonces escapa del camión y Kurt Caldwell no atina a hacer otra cosa más que dispararle con un rifle de francotirador. No sé si esa es la mejor forma de detener a alguien que está escapando de su casa, pero la detiene. Pero la logra detener, eso es lo importante. Entonces finalmente vemos cómo fue la primera víctima de Kurt Caldwell. También otro evento que empieza ya a ser parte del clímax de la historia es que tanto Angela, sobre todo Molly la podcaster, empiezan a sospechar mucho de las actitudes de Dexter. ¿A qué me refiero con ello? Ya mencioné que Dexter llevó a Angela a la cabaña, sin embargo cuando la llevó dijo que había escuchado que Molly estaba hablando con Kurt y que Kurt lo invitó a la cabaña. Sin embargo, cuando Angela se encuentra con Molly ya para el final del episodio, Molly le dice que realmente Dexter no pudo haber escuchado esto porque estaba bastante lejos. Entonces lo que ella piensa es que cuando Dexter puso a cargar su teléfono, grabó la conversación entre estos dos, que ya sabemos nosotros que eso fue exactamente lo que pasó. También Angela sospecha mucho de Dexter porque antes del arresto de Kurt, Dexter estaba hablando con este mismo. Y hay muchos eventos así que hacen sospechar de Dexter, y sobre todo el hecho de que haya escondido su identidad tantos años, es lo que probablemente haga que detone una pequeña investigación en torno a él. No sé si Angela descubra que él es un asesino serial, yo la verdad lo dudo muchísimo, ya que para eso tendría que encontrar los cuerpos, tendría que encontrar las muestras de sangre, y yo realmente dudo mucho que Dexter la siga teniendo. De hecho, creo que para el final de la temporada 8 él ya no tomaba muestras de sangre y se había deshecho de sus trofeos en la temporada 7, creo, si mal no recuerdo. Entonces, determinar que Dexter es un asesino serial a estas alturas es muy complicado, por no decir imposible. Recordemos que sus víctimas, al menos la mayoría, están en el Océano Pacífico, y él se deshizo de toda su vida anterior una vez que murió, al menos de la mayoría. Sin embargo, sí da pie a que Dexter desate ciertas sospechas sobre quién es él en realidad. También otro detalle interesante que me choca un poco, a pesar de que me gusta bastante, y es que en el episodio anterior vimos que Harrison negó ante el terapeuta que él recordaba la muerte de su madre. Sin embargo, en este episodio, ya para el final, Harrison manifiesta sí recordar este evento. Entonces, es un poco extraño, o sea, en el sentido de cómo se almacenan los recuerdos en la mente humana. Puedo entenderlo como un recurso para fomentar estas actitudes violentas que tiene Harrison, pero me sigue quedando un poco extraño. Es un detalle ahí un poco que hubiera agradecido no tener, porque suena raro. Es decir, Harrison cuando Trinity asesinó a su mamá era un bebé de ¿qué? 6 meses, un año tal vez. Entonces recordar los acontecimientos de esa situación es realmente complicado. Sin embargo, este pequeño recordatorio da pie a tener un flashback bastante interesante en donde vemos nuevamente a Arthur Mitchell matando a la mamá de Harrison. Nuevamente el actor regresa para darle vida a Arthur Mitchell, y no solo eso, sino que a rodar una pequeña escena nueva, por así decirlo, que es bastante aterradora, digna de esa temporada, la 4ª temporada, que tiene momentos de terror muy amplios, muy fuertes. Y en esta ocasión Harrison recuerda incluso cómo Trinity le habló a él cuando era un bebé, diciéndole: tu papá va a regresar muy pronto, mientras él estaba desnudo, casi cubierto de sangre, mientras su mamá se desangraba en la bañera. Es un recuerdo muy aterrador, pero es un recuerdo que me choca un poco por lo mismo de que los recuerdos en alguien tan joven son muy difíciles de creer. Ya el propio Dexter, cuando tenía 3 años, apenas si recordaba lo que le sucedió a su madre. Entre que los recuerdos eran muy difusos para su edad y que este reprimió la mayoría, ya hacían entendible que Dexter pudiese recordar el asesinato de su madre. Pero en este caso no me parece un evento tan sólido, ya que Harrison era muy pequeño, tenía 6 meses o 1 año, era un bebé. Entonces es un detalle que me chirría, pero que logro entender un poco.
Entonces, cuando Harrison le manifiesta esto a Dexter de recordar cómo fue la situación de la muerte de su madre, Dexter decide contarle finalmente todo a él. Entonces, antes de poder alcanzarlo, terminamos el episodio en un cliffhanger bastante poderoso, bastante potente. Dexter es capturado por la persona que le dio el tornillo quirúrgico a Harrison minutos previos antes de ese momento. Entonces es así como terminamos el 7º episodio de Dexter New Blood. Como ya mencioné en el capítulo anterior, estamos ya llegando al clímax, al momento culminante. Es el momento en el que probablemente empecemos a ver la resolución de algunos eventos en el episodio número 8, en el episodio número 9, o probablemente el episodio número 8 a raíz del secuestro de Dexter sea el clímax más amplio, es decir, Dexter tratando de escapar, probablemente escapando muy a duras penas, probablemente de eso se trate el 9º episodio, un avance más centrado en el escape y supervivencia de Dexter. Y muy probable en el episodio número 9 y en el episodio número 10, que definitivamente esto va a suceder en el episodio número 10, vamos a ver el cierre de todas las situaciones que hemos visto desde el primer episodio de esta temporada. Estamos nuevamente ante un asesino serial que es rival de Dexter, bastante decente, no sé si el mejor asesino serial, para eso ya tenemos a Arthur Mitchell, pero bastante competente, es un tipo bastante inteligente, con bastantes contactos, bastante poderoso, como ya vimos al final de este episodio, y tenemos lo que es una de las mejores temporadas de Dexter después probablemente de la primera o de la segunda, al menos en mi top. ¿Qué es lo que va a suceder en el episodio número 8? Bueno, eso ya lo veremos en su momento. Sin embargo, hasta aquí hemos llegado con el episodio de Destripando Dexter, o haciendo unos pequeños comentarios de la serie. Y bueno, de mi parte esto ha sido todo, nos estamos viendo el próximo miércoles, nos estamos viendo el viernes con un nuevo video. Cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta la próxima.